Hola, buenas. Capítulo 1.4 se titula Clasificación de la materia. Este es un capítulo, yo diría que uno de los más largos que he hecho ahora. Pero después viene uno más largo, así que parte primero con ¿qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Aquí el libro tiene una sección que se llama La investigación del bosón de Higgs, donde mete el capítulo anterior, 1.3, y el tema de la materia. Entonces, para que se lo lean. Si es que tienen el libro, si no, lo voy a dejar para que lo lean igual. Primero, los químicos distinguen subtipos de materia. Esto lo hacen como para poder ser como más preciso en la descripción o en el tratamiento de la materia. ¿Ya? Dentro de esos subtipos de materia están las sustancias, las mezclas, elementos y compuestos, átomos y moléculas. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de átomos que hablar de una sustancia. O sea, no, claro, son materias, es materia, pero no es lo mismo, no es correcto hablar en campo científico de un elemento que sea igual a un compuesto. No. Entonces vamos primero con sustancias y mezclas. ¿Qué es una sustancia? Una sustancia es forma de materia que tiene composición definida. ¿Esto qué quiere decir? Que sus propiedades son constantes y son distintivas. Por ejemplo, el agua. El agua es una sustancia. ¿Por qué? Porque su definición es constante. O sea que el agua nunca va a ser, el agua es H2O. Si encontramos algo que sea como H3O, no es agua. Si encontramos algo que es H2O2, eso no es agua. El agua es H2O y esa es la constante. O sea, siempre va a ser H2O como sustancia. Y su propiedad son definitivas, o sea, distintivas. ¿Cuál es la propiedad del agua? Que se puede tener en los tres estados de la materia, que es transparente, los ángulos que forman, etcétera, etcétera, etcétera. Que la distingue de lo demás. Por ejemplo, tenemos el agua, como ya lo dije, el amoníaco, el azúcar, el de la mesa, el oro, el oxígeno. Son sustancias. Las sustancias difieren de ellas por su composición. O sea, por ejemplo, yo sé que algo es agua y no es oro. Claro, uno podría decir, claro, porque uno es un mineral y brilla, tiene color como sol amarillo, mientras que el agua es, no sé, en el caso del agua líquida, el agua es transparente, se puede tomar, en cambio si yo como el oro me muero, qué sé yo. Pero así se distinguen las sustancias de otras sustancias. Y eso es en sustancias. Entonces, después están las mezclas. Dentro de las mezclas están las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Primero, ¿qué es una mezcla? Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias. ¿Qué era una sustancia? Volvamos. ¿Qué era una sustancia? Materia que tiene composición definida constante y con propiedades distintivas. Entonces, si yo mezclo dos propiedades, o sea, dos sustancias, dos o más sustancias, ya tengo una mezcla. Y esto es muy importante, que en una mezcla
las dos sustancias que se están mezclando conservan sus propiedades distintivas. Las conservan. O sea, por ejemplo, si yo mezclo agua, que vendría siendo una sustancia, y aceite, eso es una mezcla. ¿Por qué? Porque como el agua no se junta con el aceite sigue siendo aceite y, y el agua sigue siendo agua. O sea, si yo puedo separar eso por filtración, que hay varios videos de eso, el agua no deja de ser agua y el aceite no deja de ser aceite. Entonces, dentro de las mezclas están las mezclas que son homogéneas y heterogéneas. El mismo nombre te dice, o como una sospecha. Homogénea es homo igual. Entonces, las mezclas homogéneas es una composición uniforme. Eso quiere decir que tú no puedes diferenciar lo que está en esa mezcla. Por ejemplo, cuando uno se hace un juguito, jugo y en polvo, así como agua, jugo en polvo, se mezcla. El jugo en polvo no pierde su propiedad de jugo en polvo. No, no es como que tú la mezcles con jugo y lo que tú hiciste ahí, la mezcla, se convierta en mercurio líquido y cosas así. No, sigue siendo agua, jugo. O sea, agua y jugo en polvo. Pero tú, si tú ves ahí, tú no puedes diferenciar dónde está el agua y dónde está el jugo. Porque claro, no, pero es que el agua es todo, no, porque el agua va a tener cierto color, eso quiere decir que está mezclado con el jugo. Pero tú no, visualmente, tú no puedes decir qué parte es jugo, qué parte es agua. O por ejemplo el agua con el azúcar. O sea, si yo me hago un té caliente, se mezcla muy bien el azúcar, pero si yo lo dejo enfriar un rato, el azúcar, sí, depende de la concentración de azúcar, pero si el azúcar yo la dejo, baja el azúcar al fondo. De hecho, eso se puede ver cuando uno se hace un té y no se lo toma, queda el azúcar abajo. Y, pero si uno lo mezcla, uno no puede diferenciar dónde está el azúcar, dónde está el agua. Uno ve así como transparente, ¿no? ¿Cachai? Entonces, es una mezcla, ¿por qué? Porque son dos sustancias, el azúcar y el agua, y mantienen sus propiedades. Y y al mismo tiempo es una mezcla homogénea porque yo visualmente no puedo distinguir las dos sustancias. Una mezcla heterogénea, diferente, distinto, no es uniforme. O sea, por ejemplo, si yo me hago un yogur con avena, es yogur, avena. Son sustancias, o sea, la avena no pierde su propiedad de avena cuando la meto con yogur y al mismo tiempo lo mismo, viceversa, el yogur y la avena. Si yo las pongo las dos juntas, yo puedo ver, distinguir que no hay uniformidad. O sea, yo puedo decir, saco una cucharada y digo, esto es yogur, esto es avena. ¿Se entiende? Entonces, eso. Y lo más importante es que cualquier mezcla se puede formar y separarse por procesos físicos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el tema del agua con el aceite. El aceite yo lo puedo separar por medio físico que vendría siendo la filtración. Por ejemplo, si yo mezclé eh, azúcar con, no sé, algo que sea un poco más grueso, ¿qué puede ser algo un poco más grueso? Con piedras, por ejemplo. Es una mezcla. Son dos sustancias que tienen sus propiedades definidas, son constantes, etcétera. Las junté. ¿Qué tipo? Va a ser una mezcla heterogénea, porque yo puedo saber qué va a ser el azúcar y qué va a ser las piedras. Y por eso mismo, por ser una mezcla, yo la puedo separar a través de un medio físico, que por ejemplo podría ser un colador. Yo la cuelo, la colo, colo, sí, colo. Yo la colo, tiro, no sé, la mezcla, la pongo en un colador, algo así, me quedan las piedras arriba y el azúcar baja, por ejemplo. Proceso medio físico. Y lo más importante de diferenciar entre sustancia y mezcla es que las propiedades no se pierden. No se pierden. Eso. Pasamos a la siguiente, que es elementos y compuestos. Ya, un elemento, primero que nada,
las sustancias pueden ser o elementos o pueden ser compuestos. Porque ya vimos, por ejemplo, una sustancia del agua, y el agua está conformada por una H2O, una molécula de oxígeno, 2 de hidrógeno. Entonces, ¿qué son los elementos? Los elementos son sustancias que no pueden separarse por medio, que no pueden separarse por otro medio que no sea el químico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo oro, el elemento oro, y lo quiero filtrar o lo quiero hacer cualquier proceso físico, nunca voy a poder obtener algo que no sea oro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un elemento. Entonces tiene que ser por un proceso sí o sí químico. Al día de hoy se tienen, bueno, al día de hoy, al día que está escrito el libro, y creo que también el día de hoy porque está bien actualizado el libro, se reconocen 118 elementos. ¿Dónde están esos elementos? En la tabla periódica. Nice. Y algo importante de eso es que cuando se nombran los elementos químicos, se nombran primero con símbolos. Hoy no debe ser una estrella, son símbolos como letras. Y las letras, bueno, ahí se profundiza más, ¿cierto? Si se quiere profundizar. Que hay otras que son derivadas del latín, del español, del inglés, etc. Pero eso para otro tiempo. Se usan símbolos, letras. Y por ejemplo, si hay una letra que ya está ocupada, se usan dos letras. Y cuando se usan dos letras, en la primera siempre tiene que ir con mayúscula. Y así, por ejemplo, el C mayúscula o mayúscula no es lo mismo, perdón, el C mayúscula o mayúscula no es lo mismo que el C mayúscula o minúscula. ¿Ya? No es lo mismo. Por eso es importante. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo una ecuación química y me dicen CO, yo digo C. Por ejemplo, en el tema del carbono o el cobalto. Por ejemplo, yo pongo cobalto, no es solamente C. Y el carbono tampoco es solamente o sea, el CO es carbono, oxígeno, las dos con mayúscula, y el carbono, o sea, el C mayúscula o minúscula es cobalto, no es lo mismo. Es CO igual, pero varía en esa de mayúscula y minúscula. Eso nomás con elementos. Ya. Si yo mezclo uno o más elementos diferentes, por ejemplo, el agua, el elemento hidrógeno y el oxígeno, yo los mezclo, o sea, los junto, puedo yo producir agua. Obviamente en la proporción H2O. Y eso es un compuesto. O sea, una mezcla, o sea, como unir muchos elementos diferentes me forma un compuesto. Por ejemplo, si yo tengo 20.000 átomos o elementos de oro, eso es un elemento, sigue siendo oro porque es uno nomás, es un tipo de elemento. En cambio, si yo tengo oro y oxígeno, son dos elementos y eso sería, no sé, óxido de oro, por ejemplo. Entonces ahí no es lo mismo. Y uno es un elemento y otro es un compuesto. ¿Ya? El agua es clásico, o sea, para recordar las diferencias, yo lo tomaría así como, el agua es un compuesto, o sea, es una sustancia formada por átomos, o sea, formada por dos o más átomos unidos químicamente en propiedades físicas. O sea, fija, perdón, H2O. O sea, si es H2O3, como ya dije, si es HO3, no es agua. Entonces es una sustancia. Pero al mismo tiempo es un compuesto. O sea, es una sustancia que al mismo tiempo es un compuesto. ¿Ya? Hay sustancias que pueden ser elementos. Y así todo el rato. Y los compuestos
se pueden separar por medios químicos, solamente por medios químicos. O sea, si yo quiero que el agua, que es H2O, quiero que sea hidrógeno, oxígeno, no hay ningún proceso físico que lo pueda separar. O sea, si yo lo filtro, lo caliento, no pasa nada. Tiene que ser estrictamente un proceso químico. Y aquí nos vamos a una revisión de conceptos, que es como lo que siempre pasa al final. Y pregunta, ¿cuál de los siguientes diagramas representa elementos y cuáles representa compuestos? Y ahí está la A, aquí voy a poner la edición. Aquí está la A, el B, el C y el D. Entonces, según lo que vimos, el A tiene, como tiene dos colores, quiere decir que uno es de un elemento y el otro es de otro elemento. O sea que tiene dos elementos unidos en una proporción fija. O sea, es un compuesto. El A es compuesto. El B vemos que tiene un elemento, una pura pelotita de un puro color unida a nada. Entonces, elemento. B, elemento. La C, como vemos, tiene dos colores, están unidos, dos, o sea, en un átomo, que son como eso, cada bola, cada figura. En una figura hay dos colores unidos en una proporción fija, por ende, compuesto. Y la D, claramente elemento porque está todo del mismo color. Y bueno, hay una este como diagrama que es como la clasificación de la materia. Entonces al principio, esto como igual es más simple de analizarlo. Entonces en la materia existen las mezclas y las sustancias. Dentro de las mezclas están las homogéneas y las heterogéneas, que ya vimos que la heterogénea era distinta y que yo podía distinguirlo a simple vista, sus componentes. Y la homogénea era igual, o sea, tú no se puede distinguir a simple vista. Dentro de las sustancias están los compuestos y los elementos. Y los compuestos y los elementos se separan solamente por procesos químicos, que es lo más importante. Así que con eso terminamos el capítulo 1.4, clasificación de la materia. Y de aquí en adelante igual se pone cada vez un poco más pesado. Así que igual es importante saber this. Yo encuentro que en este punto el libro no es como muy eficiente para explicar lo que es la materia, porque claro, uno viene escuchando el término desde que es niño, pero el término así como materia es como un poco más, se hace un poco más difícil. Y voy a dejar el tema del bosón de Higgs, por si lo quieren ver, si lo quieren leer, así que eso, nos vemos.